La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, recordarán y recordaréis, muchachos, que estábamos metidos en el tema de la barba, que habíamos llegado a plantearnos un estudio, yo diría que más bien unas pinceladas etológicas, es decir, basadas en la conducta, sobre el adorno facial piloso de Homo sapiens, a partir de aquellas caras tan bonitas y pintarrajeadas de los mandriles. Habíamos llegado a la conclusión, y esto evidentemente no era ningún secreto ni ninguna fantasmagoría, puesto que arranca de las observaciones más preclaras de los primatólogos de campo, que las caras pintadas, vivamente llamativas, en esos mandriles de los que hemos sacado ya algunas consecuencias, únicamente se dan en los machos, y dentro de los machos únicamente se dan en los machos adultos. Y que los machos adultos, normalmente, cuando llegan a la edad en que su faz se destaca del resto de su anatomía y se destaca también del homocromático horizonte de la umbría selva en que habitan, cuando llegan a tener esa nariz roja, cuando llegan a tener esos bultos azules en torno a la nariz y esa banda amarilla que les hace la cara visible desde muy lejos, son siempre machos adultos que normalmente ostentan el liderazgo de cada grupo familiar. Una persona medianamente impuesta en los temas de la anatomía, de alguna manera ligada a la conducta, nos diría que el color de la cara de los mandriles, si únicamente se da en los machos y si únicamente se da en los machos adultos, es un carácter sexual secundario. Efectivamente, a partir de este carácter sexual secundario de los mandriles, es decir, un detalle anatómico destacado que está ligado al sexo, que solamente se da en los machos y no en las hembras, y por consiguiente se llama carácter sexual secundario. Los primarios son los órganos genitales, diferentes en todas las especies entre los machos y las hembras. De aquí, como les decía, saltábamos a un carácter sexual secundario que únicamente aparece cuando el individuo macho va haciéndose adulto, que llega a su máximo desarrollo cuando este individuo está en la flor de la edad, y que de alguna manera es perfectamente equiparable a los colores de la cara del mandril, es la barba en el hombre, en la especie humana. Excepto aquellas malhadadas mujeres barbudas que se exhibían por los circos y en las casetas de feria, yo vi alguna todavía en mi infancia, y que por otra parte tampoco se permitía un examen más detenido de sus caracteres sexuales primarios. Lo normal y lo bonito es que las señoras y las señoritas no tengan barba, y si tienen algún esbozo piloso, se lo depilen. Lo normal, salvo algunos travestís que ahora tienen un enorme interés y me imagino que enormes complicaciones para ocultar su adorno piloso. Lo normal es que los señoritos
y los señores, estemos adornados de una barba bien desarrollada, puesto que pertenecemos a una raza muy barbuda, que nos diferencia netamente de nuestras oponentes específicas del sexo, no voy a decir débil, sino diferente del otro sexo. No cabe la menor duda de que también en el hombre la barba es un carácter sexual secundario. ¿Es esto único y privativo de los primates, de algunos primates como el mandril y el hombre, o ocurre también en otros animales? ¿Qué duda cabe? Ocurre en muchísimos animales. La cresta del gallo, mucho más grande y llamativa que la de la gallina. La cola del pavo real macho, infinitamente más desarrollada que la cola de la hembra. La melena del león, que no aparece en la hembra leonina. Los caracteres sexuales secundarios, ligados al sexo masculino, con carácter de semáforos de dominancia, son muy frecuentes en el mundo animal, en el mundo en que vivimos. Siempre surge, evidentemente, y yo acato perfectamente su sugerencia o su crítica, el hombre que escucha nuestro programa de radio y dice, pero doctor, ¿a dónde vamos estableciendo siempre paralelismos y comparaciones entre los animales y el hombre? Y yo le contesto, ese es mi oficio. Entre otras cosas, mi querido amigo, a romper la soledad. Qué triste, qué dramático el futuro, el presente y el pasado de aquellos hombres que creían que no tenían nada que ver con los animales del planeta en el que les había tocado vivir. Qué soledad tan fantástica la de las personas que piensen que son una especie de ovnis venidos de no sé dónde o hechos no sé por quién de la noche a la mañana, que no tienen nada que ver con las hojas de los árboles que ahora están naciendo, con las estrellas que tintilean en el cielo, con los gusanos que se arrastran sobre las hojas, con el león que ruge en las praderas de África y mucho más con el mandril, que es nuestro pariente. Afortunadamente la ciencia nos ha demostrado que no estamos solos, que formamos parte de una infinita e inmensa familia, que la composición básica de la sangre, de los humores, de los tejidos, del esqueleto, de todos los vertebrados es prácticamente la misma, que las líneas generales del supremo arquitecto, sea del orden que sea, que ha puesto todo esto en marcha, coinciden para todos los grupos, y que algunos grupos zoológicos estamos más cerca de otros. Nosotros, como mamíferos, más cerca de los animales que maman, y no de los que ponen huevos, como las aves, o de los que reptan, como los reptiles. Vamos siempre, por consiguiente, amigo mío, a romper la soledad del hombre, y al mismo tiempo a romper algo que es mucho más importante, en mi modesto, evidentemente, criterio, a romper una serie abusiva y dogmática de postulados que han venido confundiendo a la humanidad desde hace miles y miles de años, y que seguramente son los responsables de que la humanidad esté destrozando el medio ambiente y se esté destrozando a sí misma. Los portavoces de la conducta del hombre, tanto hacia otros hombres como hacia el resto de los seres vivos, generalmente no sabían una palabra de biología, ni de ecología, ni sabían si había o no otros seres con barba o con pinturas en la cara en el mundo, ni sabían dónde nace el principio de territorialidad, o de agresión, o de jerarquía, ni les importaba nada cuál es el orden supremo que rige en la naturaleza. Y el hombre, como una máquina solitaria, impía, dramática, se lanza a la conquista de una creación que cree que es suya, porque se lo han dicho, e incluso piensa que se le ha ordenado dominar la tierra, abusar de la tierra, que es el dueño del bien y del mal y de los animales. Creo de verdad que esto no es así, y sino que cualquier hombre aislado en cualquier sitio que se sienta dueño del bien y del mal, de las plantas y de los animales, que acabe con todos ellos. A los 15 o 20 días se morirá de hambre, pese a que interprete su capacidad reflexiva como una aureola de dominio que le permite hacer lo que le dé la gana. Roto este paréntesis filosófico
diríamos, seguimos nosotros con el tema de la barba. En los mandriles, aquellos señores de la cara pintada son evidentemente los que ostentan la jerarquía dentro del grupo tribal. Son los que, poseedores de una tremenda agresividad, esto es indudable, que sin embargo son capaces de controlar de alguna manera. Por un lado, defienden al grupo específico de los depredadores, es decir, de los peligros extraespecíficos, y por otro lado imponen el orden dentro del grupo del que forman parte. Son o han sido estas las pulsiones de la conducta de los machos humanos en las tribus primitivas desde hace 3 millones de años. Posiblemente, seguramente. Hablaremos en otras charlas del dimorfismo sexual que traduce la diferenciación en las funciones y en las capacidades de las hembras y de los machos en nuestra especie. Pero ahora seguimos nosotros con el tema de la barba. Los mandriles más pintados, los que tienen ese carácter sexual secundario, ligado a una conducta de mando, de ejercicio de la agresión para defender al grupo o para poner orden en el grupo, los más pintados, los más fanéricos, que diría un hombre de ciencia, de phanon, que en griego significa farol, los más fanéricos, a los que se ve más, son también los más agresivos, los mejor dotados para precisamente cumplir con esas funciones trascendentales, defender al grupo de los enemigos exteriores y conducir al grupo y evitar las conflagraciones interiores. Seguramente la buena constelación hormonal de un macho dominante, su máximo desarrollo físico de la edad que puede estar en un animal de estos, pongamos que entre los 12 y los 15 años, coinciden con el momento en que, si no su barba, sus pinturas de guerra son más floridas. ¿Ocurre lo mismo en el hombre? Seguramente también. Si nosotros nos planteamos en un estudio etnológico cuáles son los grupos humanos más barbados y mejor barbados, nos quedaríamos un tanto perplejos si luego comparamos estas capacidades de adorno piloso natural con su conducta agresiva. Difícilmente se pueden encontrar grupos mejor barbados que la raza llamada caucásica, la raza indoeuropea, a la cual pertenecemos nosotros, desde la India, que es, como si dijéramos, una de las subrazas más oscurecidas en cuanto a sus epitelios, hasta toda la zona norte europea, con los famosos arios o raza nórdica. Se sabe que lo de arios es una especie de extraña entelequia pseudopolítica en la cual uno no se puede basar demasiado. Pero hablando de razas, la raza blanca, caucásica o indoeuropea es la raza más y mejor barbada de cuantas existen en la Tierra. Y dentro del tronco indoeuropeo racial, al cual pertenece usted, mi querido amigo, que va en su coche ahora, si se afeita, tóquese un poco la barba con la mano, si se ha afeitado esta mañana, y se dará cuenta de lo tremendamente duros que tiene esos cañones negros que pugnan por salir de su piel y a los cuales no tiene más remedio que meter la cuchilla o la maquinilla eléctrica todas las mañanas, e incluso si quiere ir a una cena hasta por la tarde. Y evidentemente se quedará convencido de que usted, desde luego, y el otro, y el otro, y el de más allá, y yo que estoy aquí, que pertenecemos a la raza caucásica o indoeuropea, estamos muy bien barbados. Comparaciones todas las que quieran. La raza, por ejemplo, mongólica, que son pues los chinos, los japoneses, los mongoles, etcétera, etcétera. Barbas ralas. ¿Recuerda usted esos bigotes de los mandarines, esas barbillas? Es que no tienen más pelos en la cara. Y por otra parte les crecen también con menos velocidad e intensidad que a nosotros. Hay muchos grupos etiópicos de la raza negra que prácticamente son lampiños. Y la barba que tienen es poco llamativa, destaca muy poco sobre todo sobre sus negros epitelios. No digamos de los indios sudamericanos. He convivido con indios sudamericanos que tenían 4 pelos en el mentón y unos poquitos en las comisuras de los labios. Parece evidente que no hay nada comparable, amigos míos,
aquellos bajorrelieves persas donde aparecían los poderosos guerreros barbados, con esa barba negra que les llegaba hasta la cintura y que únicamente se podía comparar con la del Cid campeador, que dicen que se la tenía que atar y poner a buen recaudo en las batallas, porque si no se enganchaban en ella moros y cristianos. O la suya, si se la deja crecer tanto tiempo como el Cid campeador o como aquellos poderosos guerreros persas que metían el miedo en el corazón de sus enemigos. ¿A dónde vamos, querido doctor, con esto de que los indoeuropeos, los caucásicos, seamos los mejor barbados? Pues vamos a una cosa que es dramática, y es que hemos sido, y seguramente somos, los más agresivos, los mejor dotados para la conquista, para la guerra, para la matanza, para la colonización. La cosa le deja a uno perplejo. Acordarse del barbado conquistador español vestido de hierro, subido en su caballo negro, exhibiendo aquel fantástico adorno facial, pálida la faz, de ira, de arrojo, de temeridad y a veces de miedo, destacando mucho más sobre ese esquemático adorno negro de la barba y haciendo oír como si fueran un rebaño de ovejas a 200 o 300 indios en la batalla de Tlaxcala, que prácticamente no tenían pelos en la cara. O si nos remontamos a la expansión de ese fantástico imperio, de esa raza implacable de guerreros que siguen todavía, si no con la lanza y la cimitarra, con el rifle, el fusil y la bomba en la mano, que son los árabes. El guerrero árabe barbado metiendo la cimitarra en los riñones de los etiópicos para arrebatarles sus mujeres y para cazar esclavos. ¿Recuerdan los que escuchan estas cosas la diferencia entre las caras de los esclavos de raíces a los que se cazaba en la costa del Marfil africana, en África occidental y central, y las caras barbadas de los negreros? ¿Cuándo podía un pobre negro transformar su faz en ese semáforo de peligro inmediato que es la cara de un hombre dotado de barba negra, en contraste con la palidez que se produce en sus tejidos bajo el influjo de la adrenalina que se libera en su cuerpo cuando está enfadado? Me río yo, mis queridos amigos, de la cara de los mandriles. La faz roja, azul y amarilla de un mandril macho, comparada con la faz negra y blanca de uno de estos poderosos guerreros, si no se queda pálida, al menos tampoco podemos decir que esté por encima de ella en cuanto a ser algo que nunca olvidará la criatura que se ha enfrentado con el ser portador de esa máscara de guerra y encaminada a ser algo al mismo tiempo que se vea desde muy lejos. Ya sé que ahora hay personas que me están escuchando y que dicen, pues vaya un palo que las está dando el doctor Rodríguez de la Fuente a las feministas que dicen que las mujeres y los hombres somos iguales, porque evidentemente ellas barba no tienen. Tienen cosas mucho mejores que las de los hombres, de esto ya hablaremos otro día, que no se den por ofendidas. Pero lo cierto es que en nuestra especie lo de la barba, ligada a la capacidad de agresión, es una verdad como la copa de un pino. Todo cambia, todo se altera, y evidentemente parece ser que junto a esos retazos históricos en cuanto a capacidad, no solamente ya de agresión física y de agresión bélica, sino de culturización, hoy día el mundo entero funciona según unas pautas culturales que aparecieron donde vivían los hombres de la barba. La cosa no deja también de tener gracia. Todo el cuenco mediterráneo, desde aquellos bellos helenos que se afeitaban muy bien, pasando por aquellos persas anteriores, yendo por la fantástica Égira islámica, viniendo a la península ibérica que también hemos hecho lo nuestro, y saltando incluso a los países escandinavos de los que salieron como águilas marinas, aquellos fantásticos vikingos, ha sido un pueblo de exploradores, de conquistadores y hasta de misioneros barbados, que han paseado sus barbas
por el mundo entero. A mí me gustaría que todos estos muchachos de la barba de ahora, pues al oír estas palabras se pusieran muy contentos y siguieran paseando sus barbas con orgullo. Y qué duda cabe, si es que es muy bonito, si la barba es un adorno natural del macho humano, ¿por qué el macho humano va a prescindir de ese adorno natural? Y ahora tengo que hacer yo una pequeña concesión a la curiosidad que siempre tiene el hombre que oye nuestros programas, o la mujer o el niño. Porque de verdad, yo quiero sobre todo a las personas curiosas. Yo decía el otro día a un entrevistador que vino a hacerme unas preguntas para una revista dedicada a la tercera edad, que el hombre es viejo cuando pierde la curiosidad, que la mujer es anciana cuando pierde la curiosidad, que hay muchos hombres y mujeres que nacen viejos y que hay otros que a los 90 años o cerca, como Charlotte, Picasso y otros tantos, mueren jóvenes como una gota de rocío recién depositada sobre el pétalo de una rosa. La curiosidad. Pues bien, nuestros seguidores curiosos, los que se plantean siempre las preguntas, están ahora mismo sumidos en una duda. Nuestro amigo el doctor nos ha hecho una exposición respecto a que la barba es un carácter sexual secundario ligado al sexo y también a la dominancia, que en la especie humana únicamente aparece en los machos, e incluso supone, y es una hipótesis que deja caer, que los grupos humanos más y mejor barbados han sido los más dominantes, tantas veces, por desgracia, los más crueles. Y nos contó el otro día nuestro amigo el doctor que debe ser muy importante esto de haber conservado la barba en la faz, cuando el hombre, en su evolución diferenciadora del resto de los primates, fue perdiendo el pelo en todo su cuerpo, en toda su anatomía, excepto en la faz, en el cuero cabelludo, y aquí viene el de la curiosidad, en las axilas y en el pubis, como vello fijo. Hay personas pilosas que tienen más o menos desarrollo del pelo corporal, pero como zonas donde el desarrollo piloso es constante, tenemos el cuero cabelludo común para el macho y para la hembra, las axilas común para el macho y para la hembra, el pubis, llamado monte de Venus, en la hembra, y la barba privativa del macho y por consiguiente como carácter sexual secundario ligado a la dominancia social. Mi querido doctor, ¿por qué, si para el primate humano perder el vello del cuerpo fue tan importante? Les decía el otro día que parece ser que el estímulo que determinó la pérdida del vello del cuerpo en el primate humano fue crear un mecanismo de termorregulación que supera al de cualquier animal y que nos permite sudar y evaporar rápidamente el sudor por un contacto directo de la desembocadura de nuestras glándulas sudoríparas con el ambiente exterior, con el ambiente atmosférico. Porque entonces, en zonas en las que precisamente la sudoración es bastante intensa, como son las axilas y como es el pubis, el monte de Venus y zonas pirineanas del periné, se conserva el vello. Por una razón, y aquí hago un paréntesis para contestar al curioso, porque en este tema nos vamos a meter en profundidad cuando hablemos de las relaciones amorosas de los machos y de las hembras entre los primates, deliciosa etapa de nuestro devenir por la Radio Nacional. Pero tengo que anticipar algo. Las zonas pilosas que hemos conservado también contra viento y marea, en las axilas, en el pubis y en torno a los orificios genitales, tienen otra misión muy distinta de la de la barba, pero en cierto modo relacionada con ella. Una misión también fanérica. Cuando usted tenga que hacer un trabajo como los que yo hago a veces, que consiste en vivir en una tienda de campaña, dormir en un saco. A finales de mayo me voy a ir a la tundra canadiense y tendré que pasarme así un mes. Y no pueda usted lavarse
Pues por la sencilla razón de que no tiene agua o de que el agua está helada y hace un frío del demonio. Usted seguramente no se percatará de su propio mal olor, pero se percatará del olor. Y ahora a mí no me gustaría emplear el término bueno o malo de su compañero de tienda de campaña o de su compañera de tienda de campaña, aunque la compañera no sea partener en el sentido reproductor de la palabra, sino únicamente compañera en el sentido laboral de la palabra, que trabaja en el mismo cuarto, que duerme en la misma tienda. Cuando ya estén muy sucios y muy poco lavados, su compañero y su compañera, podrá usted identificarles a distancia, es decir, que con suerte usted llega a la tienda de campaña y a 2 metros de la entrada ya sabe si allí está el compañero o la compañera, porque tienen un olor peculiar, que hemos dado en decir que es malo, porque esto habría que analizarlo también, un olor peculiar. En el hombre, un olor un tanto menos agrio, diría yo, menos a pescado que en la hembra, en el macho de nuestra especie. Un olor más almizclado, en la hembra más ácido. Y ese olor, esa guía olfativa, podría resultar enormemente práctica si en condiciones de ceguera o de oscuridad usted fuera un animal que habría de guiarse por el olfato. Precisamente las zonas pilosas de nuestro cuerpo, que no son la barba o el pelo del cuero cabelludo, del cual hablaremos también un poquito antes de terminar este programa, parece que tienen la misión de retener las secreciones de unas glándulas que producen el olor dominante en el cuerpo humano. Olor axilar en la parte superior del cuerpo. Al mover los brazos, caminando, corriendo, las corrientes de aire que pasan por las axilas van llevando moléculas perfectamente captables por la pituitaria humana, que son las que comunican el olor del hombre o de la mujer. En las áreas genitales, estas moléculas, retenidas por el pelo del pubis del monte de Venus, tienen la misión también, o tenían, de estimular sexualmente a los parteners de la especie humana. Ya le he explicado a mi querido amigo el curioso que esas otras partes peludas de nuestro cuerpo también tienen una misión de comunicación absolutamente primaria, antiquísima, pero de comunicación intraespecífica, para que puedan encontrarse, identificarse, de alguna manera darse a conocer químicamente los miembros de la especie humana e incluso darse a conocer en función del sexo a que pertenece. Un buen degustador de olores distingue perfectamente la diferencia de olor masculino del femenino e incluso la diferencia de olor en las distintas partes del cuerpo femenino. No termine usted, mi querido amigo, antes de hablarnos de lo de la cabeza, del pelo que cubre nuestra bóveda craneal. ¿Qué hay debajo de la bóveda craneal? ¿Qué tenemos ahí? Esto que me está permitiendo a mí contarle cosas, mejor o peor hilvanadas, y eso que le está permitiendo a usted escuchar mis cosas. La masa encefálica, el cerebro, lo más delicado, lo más importante, lo más trascendente, lo que más tenía que proteger el organismo dentro de toda la anatomía humana. ¿Y qué es lo que protege a la masa encefálica en la especie humana? Un hueso finísimo, la bóveda craneana, un hueso un poco más grueso que un barquillo, que si ciertamente está sometido a unas leyes mecánicas que constituyen una bóveda enormemente elástica, fuerte, bien construida, que pueden incluso evitar que una pedrada de no muy fuerte intensidad la puedan romper, sin embargo es muy poco lo que protege a la sesera. Si la sesera estuviera protegida como en los animales por esos enormes músculos temporales que se insertan arriba en la cresta sagital del cráneo y que nuestros antepasados de hace 7 millones de años existían, que protegían el cerebro, pero es que en nuestra cabeza esos músculos han desaparecido. La cabellera humana tiene, entre otras, la misión de proteger el encéfalo. La cabellera humana tiene, entre otras, la misión de proteger térmicamente el encéfalo,
que un golpe de sol no le produzca a usted lo que se llama una insolación. Eso lo saben muy bien los calvos. Señores calvos, ojo con sus sombreros en los días de sol fuerte, cuando van a las playas, cuando van sobre todo a un clima tropical. Y en ese aspecto están mucho mejor dotados, así como en la barba para la agresión estábamos mejor los caucásicos. Están mejor dotados para lo del pelo de la cabeza, como protector térmico y como protector de golpes, las razas etiópicas. El peinado afro, esos pelos ensortijados que constituyen una verdadera almohadilla en torno a todo el cráneo y que se están poniendo de moda, son un invento fantástico de la anatomía humana para proteger al cerebro de los golpes, tanto dados por un palo o una piedra, como dados por el sol. Pero de todas estas cosas, mis queridos amigos, seguiremos charlando la semana que viene. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.